quinta sesión, el tiempo vuela, nos queda el sábado y terminamos nuestro curso, ¿correcto? Bien, sin más, procedo a compartirles la pantalla. Ustedes ya conocen perfectamente cuál es la dinámica de nuestro curso. Por favor, si pudieran validarme que la pantalla se ve correctamente. Se ve perfecto. Excelente. Vamos entonces. Uy, me fui al final de la presentación. Ya está. Listo. Continuamos con nuestro curso de Administración Logística y Control de Inventarios, ¿correcto? Entonces estamos en el tema número 5, ¿sí? Y ahora vamos a conversar sobre metodologías de control de inventarios y distribución física, ¿sí? La sesión anterior conversamos respecto a inventarios y los revisamos de una manera superficial, ¿recuerdan? Y en ello que revisamos de una manera superficial, decíamos que en esta clase íbamos a profundizar un poco, ¿correcto? Entonces, ahora es donde nosotros vamos a conversar más al respecto, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de inventarios tenemos? ¿Sí? Tenemos inventarios según el periodo fiscal. ¿Cuáles son? El inventario inicial, que se efectúa al comienzo del periodo, ¿sí? Perdóneme, que se efectúa al comienzo del periodo contable y antes de que se adquiera inventario adicional, ¿sí? O se lleve al cabo alguna venta, es decir, antes de que exista cualquier movimiento. Ese es el inventario inicial. Conversábamos, recuerdan la sesión anterior respecto a inventario anual, ¿correcto? Sí, este se hace una sola vez al año y es cuando inicia el periodo. Y estos son según el periodo fiscal. Pero también tenemos inventarios que se realizan al término del año, ¿sí? Que en verdad estos son de los más comunes, estos son un tanto más comunes. Los que se realizan al término del periodo fiscal, ¿sí? Los inventarios finales también se realizan una sola vez al año, ¿correcto? Este tipo de inventarios se realiza al cierre del ejercicio económico y al final de cada año, a fin de conocer los recursos y o bienes obtenidos tras realizar todas las operaciones mercantiles, ¿correcto? En el inicial queremos hacerlo antes de que se pueda realizar cualquier actividad comercial, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, el inventario final es después de que ha pasado toda actividad comercial, ¿correcto? Luego tenemos inventarios según la periodicidad, ¿sí? Que de este es el que conversamos a la semana anterior, ¿sí? De este es el que conversamos la semana anterior. Sin embargo, también los dos anteriores que estamos revisando eran tiene relación con el inventario anual, ¿sí? Inventario anual, ¿sí? Se efectúa este una sola vez al año y sirve para poder confirmar los resultados obtenidos en el registro contable, ¿sí? Ese es el inventario anual, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. Este inventario periódico es el que se realiza varias veces al año, ¿sí? Con una frecuencia previamente determinada y contempla el conteo de todas las referencias almacenadas, ¿sí? Todas las referencias almacenadas. Para el caso del inventario periódico es muy importante que se elaboren cronogramas, ¿sí? Y en verdad que se elaboren cronogramas al, al inicio de cada periodo, ¿sí? Antes del periodo, antes de iniciar o al término del periodo. Usualmente los meses en los que se trabajan todo lo que es
reportes o poder iniciar iniciar informes, proyecciones, etcétera, son los meses de noviembre, ¿sí? Es decir, si ustedes en su almacén, si nosotros en el almacén estamos pensando en ver qué tipo de inventarios vamos a realizar el año 2024, muy probablemente sea este mes el que corresponde para nosotros poder decir, ok, voy a utilizar un inventario periódico y lo voy a hacer eh, trimestral, por ejemplo. Arranco en enero, ¿no? Y de ahí voy 4 veces al año, ¿sí? Lo hago trimestral. Entonces, perdónenme, entonces, ese es el inventario periódico, ¿sí? El inventario periódico contempla el conteo, ahí lo dice, sin embargo hago hincapié, de todas las referencias almacenadas en el periodo, en el tiempo que se está, en el periodo, en el tiempo que se está indicando que se va a realizar, ¿correcto? Ese es el inventario periódico. También tenemos por su periodicidad al inventario cíclico, ¿sí? ¿Qué es el inventario cíclico? ¿Sí? ¿Qué es el inventario cíclico? También conocido como inventario rotativo, ¿sí? En este inventario, a diferencia del inventario periódico, que muchas veces sale la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre inventario periódico e inventario cíclico? Lo que pasa es que en el inventario periódico se hace el conteo de todas las existencias. Sin embargo, en el conteo cíclico haces el inventario de todas las existencias, pero priorizando, ¿sí? Separando por grupos, ¿sí? Se prioriza el conteo. Entonces, yo puedo decir, voy a hacer el conteo general del almacén, pero todos los productos que estoy colocándolos en una categoría A, por ejemplo, todos estos los voy a contar de manera mensual. Todos los que ingresan a la categoría B los contaré 4 veces al año, ¿sí? Y los que pertenecen a una categoría C los voy a contar 2 veces al año. ¿Sí? Igual hago el conteo de todos los productos, sin embargo, lo hago priorizando cuáles son los que probablemente tienen mayor rotación, ¿sí? Cuando hablemos de metodologías de inventarios, ahí vamos a conversar respecto a qué, ¿sí? Cómo es esa priorización, esa categorización, ¿sí? Correcto. Como ejemplo de inventario cíclico, ¿sí? Yo les voy a dar les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Miren, cuando les voy a dar un pequeño ejemplo. Bien, hace un tiempo yo trabajaba en una litográfica, ¿sí? En esta litográfica era muy, ¿qué les digo? Muy muy difícil hacer el conteo, por ejemplo, ¿sí? Era muy difícil hacer el conteo de las tintas. Era una litográfica y nos dedicábamos a hacer la impresión de material de empaque, ¿sí? Entonces se necesitaba papel para armar el material, tintas para poder colocar los diseños y demás sobre el papel y barniz para poder cubrir, proteger esa tinta colocada en el papel, ¿correcto? Entonces, hacer el conteo de las tintas en verdad tomaba demasiado tiempo. Las diferencias eran constantes y en verdad no era muy costoso, ¿no? Y ya es más, estaba establecido, un más menos. Se manejaba 5 kilos de diferencia a más y a menos, ¿correcto? Entonces, sí, lo que solía hacerse eran inventarios cíclicos, es decir, se contaba el papel, que era lo más aparte de que era lo menos en número de inventario, era lo más fácil, pero también era lo más costoso, era lo que más movimiento tenía y era lo que jamás en la vida te podía faltar porque era la base de nuestra producción, ¿no? Por ahí te faltaba una tinta, la podías traer de inmediato, ¿sí? Mientras tu material estaba cortándose, mil alternativas que podrían nacer, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces ese es un inventario cíclico. El papel lo contábamos todos los meses,
¿sí? Es más, en un tiempo empezamos a contarlo todos los viernes, recuerdos, imagínense. ¿Por qué? Porque habíamos tenido unas diferencias justo en papel, entonces necesitábamos tener un control minucioso de, ¿sí? Un control extremadamente minucioso. Entonces lo que se hizo fue hacer un conteo, que vaya, que sea pues todo, mucho, con un periodo de conteo a conteo mínimo, ¿sí? Luego esa situación se fue arreglando, ¿sí? Esa situación se fue arreglando y lo que pasó fue que, y lo que sucedió fue que al final se terminó haciendo el conteo de papel, me parece, cada 2 meses, las tintas se hacían cada 4 meses y el barniz era 2 veces al año, ¿sí? Bien, luego tenemos nuestro inventario permanente, ¿sí? Que este también es conocido como inventario perpetuo. Este inventario permanente, este inventario perpetuo, tiene que estar siempre de la mano de quién, de manejar un sistema que nos ayude a tener la información de manera inmediata, ¿sí? Porque si nosotros vamos a manejar de un Excel, ¿no? El inventario, va a ser muy difícil, ¿sí? Muy difícil que nosotros podamos, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer el conteo de una manera tan constante como implica hacer el inventario perpetuo, ¿sí? Bien, entonces, el inventario perpetuo, que es también conocido permanente, perdón, que también es conocido como inventario perpetuo, ¿sí? Se actualiza de forma constante, registrando cada una de las operaciones, entradas, salidas de los artículos. Y esto se tiene que dar en tiempo real, ¿sí? Y tiene que estar disponible al momento que se va a realizar pues, la operación. Es este tipo de inventario que fomenta la logística 4.0. ¿Qué es la logística 4.0? Es decir, implementar el uso de tecnología en todas nuestras operaciones, ¿sí? Eh, Al tener una industria 4.0, claramente estamos hablando de tecnología, ¿sí? De sacar reportes de una manera digital que sea mucho más eficiente, ¿sí? Y gracias a un sistema de gestión y a sistemas de almacenaje automáticos, nos hace mucho más fácil poder realizar inventarios de manera permanente. Listo. Luego tenemos inventarios según el tipo de producto. Antes de continuar con los inventarios según el tipo de producto, ¿qué tipos de almacenes tenemos? Ujú. Correcto, Betsabe, por el flujo de materiales. Correcto, excelente, Betsabe, excelente, ¿sí? Bien, entonces vamos a conversar ahora según el tipo de producto, ¿correcto? Según la naturaleza del producto, que vendrían a ser, ¿sí? Pero esos son según el tipo del producto.
Inventario de materias primas, ¿sí? ¿Qué es el inventario de materias primas? Sirve para poder determinar el stock disponible de las materias primas que se utilizan para la fabricación del producto final. La característica principal de las materias primas es que son parte importante del producto terminado, ¿correcto? Parte importante de manera directa del producto terminado, ¿sí? Siguiente, inventario de suministros de fábrica, ¿sí? Registra aquellos materiales empleados en el proceso de producción y que por su naturaleza no pueden ser cuantificados con exactitud, como por ejemplo tuercas, pinturas, ¿sí? Son parte del producto terminado, pero no vienen a ser parte primordial del producto terminado, ¿sí? Forman parte del producto de manera indirecta en muchas ocasiones, ¿sí? O también son productos que por su ¿sí? Que también son productos por como por su naturaleza, ¿sí? Por su naturaleza, nos, no es fácil hacer un conteo, por ejemplo. Listo, luego tenemos inventarios de productos en proceso de fabricación, es decir, todos los productos que ingresaron al proceso productivo, ¿sí? Que tienen una orden de producción, etcétera, etcétera, ingresaron al proceso productivo. Sin embargo, que estos pueden detenerse, tienen la capacidad de detenerse en cierta etapa, en cierto proceso, pueden guardarse, ser almacenados, pueden pasar a una cola de espera, ¿sí? Pero todavía no han terminado su proceso de fabricación, ¿sí? Es decir, se detienen en cierto lugar que está evidentemente permitido y pasan a ser productos en proceso, ¿sí? No son productos terminados, son productos en proceso. Y es importante manejar este tipo de almacén. ¿Por qué? Porque si no tenemos organizado este tipo de almacén, si no tenemos organizado cómo funciona ese tipo de almacén, muchas veces lo que puede suceder, ¿sí? Muchas veces lo que puede suceder es que tengamos dobles órdenes de producción para la atención del mismo, ¿sí? Para la atención del mismo, de la misma orden de compra, por ejemplo, ¿sí? Bien, luego tenemos almacén de productos terminados, ¿sí? Almacén de productos terminados. Este almacén de producto terminado, ¿sí? Este almacén de producto terminado em, quiere decir que ingresaron al proceso productivo y lograron llegar a su término, al fin, ¿no es cierto? Ya está listo para la venta, ¿sí? Ya está listo para la venta para el cliente final, ¿sí? Ya se encuentra disponible, ya está listo para la venta final. Pero sí ha tenido todo un proceso productivo por el que ha pasado y ha logrado, pues, ¿sí? Ha logrado, pues, llegar al término, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el inventario de mercancías. Este inventario de mercancías, a diferencia de, ay, perdón, a diferencia del inventario de producto terminado, ¿sí? Lo que sucede es que el producto este de mercancías, el almacén de mercancías, tiene el inventario de mercancías, tiene productos que están lindos, listos para la entrega, pero estos no han ingresado a un proceso de producción, ¿sí? No pasaron por ningún proceso de producción, ¿sí? Es decir, es un inventario de mercancías, un producto de la cadena logística comercial, que solo compramos el producto y lo vendemos. ¿Correcto? Sí, ese es el inventario de mercancías.
Bien, luego tenemos inventario según su función, ¿sí? Según su función. Tenemos inventario en tránsito, ¿sí? Que también es conocido como inventario en ductos. Cuantifica los productos y materiales que están de camino al almacén o que hayan sido solicitados a los proveedores. A veces el flujo de mercancía es lento, debe recorrer grandes distancias o involucra muchos niveles. El inventario en ductos puede sobrepasar el almacenado. Ya. Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo considerar que tengo un producto en tránsito? Yo tengo en stock 1000 unidades, ¿sí? Mi cliente interno viene y me solicita 2000 unidades. Yo tengo 1000 para poder atenderlo, ¿sí? Entonces le digo, a ver, lo que pasa es que si te doy las 1000 me quedo sin nada, voy a pedir 2000. Pero no hizo una revisión, ¿sí? Minuciosa del producto que estaba siendo solicitado. Entonces, cuando se hace la revisión minuciosa, resulta que tengo en stock, ¿sí? 1000, mi cliente me pide 2000, pero está llegando en unas pocas horas, ¿sí? Está llegando la atención de una orden de compra, ¿sí? Por 4000 unidades. ¿Se dan cuenta? Si bien eh, mm, si bien no está dentro de nuestro almacén todavía, ¿sí? Sabemos que ya está en camino, sabemos que ya va a llegar. Entonces, como lo sabemos, lo podemos considerar, pero lo consideramos como un stock en tránsito, ¿sí? Inventario de seguridad o de reserva. Registra los productos y materias primas que la empresa posee para poder afrontar posibles fallos en el posibles fallos. En él se registra, ¿qué es lo que se registra en él? Se registran los procesos de producción, retraso de los proveedores, aumentos inesperados de la demanda, también puede ser, ¿sí? Este inventario construye el stock de seguridad de la compañía, cuyo objetivo es evitar caer en roturas de stock, ¿sí? Bien, a ver, resumiendo este tipo de inventario, tenemos dos puntos por el que lo usamos. Uno, cuando tenemos una compra inesperada, ¿sí? Es decir, exceso inesperado, un aumento inesperado de la demanda. Si yo tengo un stock de seguridad, me es muy conveniente que puedas utilizarse, ¿sí? Porque lo tengo disponible. De la misma manera, ¿sí? Si de pronto yo estoy en mi producción y se comete algún error en la producción, es probable que sea un error interno. Lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue es que pueda rehacerse esta producción. Y para poder rehacerlo, nosotros tenemos que tener stock, ¿sí? Tenemos que tener stock. Entonces, ¿sí? Entonces, ahí toma protagonismo el stock de seguridad, que puede utilizarse para rehacer alguna parte del proceso productivo, ¿sí? Bien, luego seguimos según su función, tenemos inventario de... Tenemos el inventario de previsión o estacional, ¿sí? Este reúne las características almacenadas con vistas a satisfacer demandas futuras, previsibles, con certeza y habitualmente estacionales. Esta predictibilidad, ¿sí? Lo diferencia del inventario de seguridad, destinado a cubrir contingentes inesperados, ¿sí? Luego tenemos el inventario de desacoplamiento, ¿sí? Que se utiliza para poder diferenciar el inventario requerido
para dos procesos de fabricación, ¿sí? Con tasas de, de producción diferente. Entonces, de este modo, cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Bien, ahora tenemos otro tipo de inventarios, ¿sí? Inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica, que registran las referencias necesarias para poder satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. ¿Correcto? Luego tenemos inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, que engloba las referencias que por algunas circunstancias superaron de la fecha de caducidad, deterioro, rotura, etc. No pueden ser comercializadas, ¿sí? Este tipo de inventario siempre genera pérdidas, ¿sí? Y la pérdida mayor de repente, ¿no? Porque probablemente ese tipo de prenda no la vea perdóneme, estamos en público, ¿no? No es considerada. Sin embargo, está dentro de los almacenes. Y en los almacenes también nos genera pérdida porque no estamos considerando el costo de almacén. ¿Sí? El costo de almacenaje. ¿Se dan cuenta? Bien, seguimos entonces. Inventario disponible, ¿sí? Este inventario disponible incluye aquellos productos que están disponibles cuando se necesitan para poder satisfacer pues la venta, ¿sí? Para abastecer a producción. Lo necesitan y ahí estamos, ¿sí? Siguiente, inventario en línea. Este está compuesto por las referencias que están a punto de entrar a la línea de producción, ¿sí? Que están como en cola esperando ser llamadas para arrancar con el proceso productivo. Bien, luego tenemos el inventario en cuarentena, ¿sí? Este refleja aquellas referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas. ¿En qué etapa de todo el proceso de almacenamiento y demás utilizamos el almacén de cuarentena? Bien, ¿en qué etapa tenemos relación con el almacén de cuarentena? Correcto, al momento de recibir, en la recepción, ¿sí? En la recepción. Muy bien, Patti, excelente, excelente. Como dice mi hijito, excelente. Excelente, Patti, excelente. Al momento de la recepción, ¿sí? Luego tenemos el inventario físico, ¿sí? Es aquel que se realiza contando mano a mano cada una de las referencias de las existencias que se tiene dentro de un almacén, ¿sí? Son las que se realiza contando, ¿sí? Una a una. Bien, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Si no hay preguntas, respuestas o alguna experiencia, empezaremos a hacer nosotros las preguntas, ¿sí?
A ver, no tenemos ninguna consulta, entonces todo está claro, ¿sí? Si todo está claro, vamos a hacer un par de preguntas, yo creo, no más, no más, ¿no es cierto? Si no, no acabamos. ¿Qué tipo de inventario se usa en los supermercados? ¿Sí? Ahí aplicamos una metodología de inventarios, pero ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar un inventario cíclico, sí. Un inventario cíclico podríamos utilizar en los supermercados. Sí. Por un tema contable, también podríamos aplicar un inventario final, ¿sí? Para tener el resultado después de todas las operaciones. Así es. Un cíclico tiene tantas existencias un supermercado. Uy, contarlas, imagínense, con un periódico nos vamos a tomar, pues, un tiempo considerable, ¿no? En cíclico tenemos el control necesario, ¿sí? Sobre todo de las cosas que nos puedan resultar más costosas, ¿no? Igual hacemos la revisión de todo, de todas las existencias, ¿sí? Bien, a ver, lanzamos una pequeña pregunta para la clase, ¿sí? ¿Qué tipo de inventario es aquel que todavía no lo tengo conmigo, no lo tengo en mi almacén, pero ya lo estoy considerando? Correcto, Betsabe. Correcto. Seguimos. ¿Qué otro? ¿Qué otro hacemos la consulta? ¿Qué tipo de inventario es el que necesita el apoyo de la tecnología, de la tecno de tener un sistema que nos ayude a tener la información mucho más rápida, ¿no? Que apliquemos la logística 4.0. No, correcto, Betsabe, el perpetuo. Así es. Bien, pasamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Seguimos. Bien, ahora vamos a conversar respecto a las diferencias que existen entre control de inventarios, ¿sí? Entre control de inventarios y gestión de inventarios. ¿Sí? Vamos entonces. ¿Cuál es el alcance del control de inventarios? ¿Sí? El inventario existente en el almacén. Para el manejo de inventarios son las materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. ¿Sí? Y en el manejo de inventarios, tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad suficiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas de preocupación del control de inventarios? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran esos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de estos artículos? ¿Sí? ¿Y cuál es el área de preocupación del manejo de inventarios? ¿Qué artículos se deben pedir? ¿Cuántos artículos se necesitan pedir? ¿Cuánto debo pedir de esos artículos? ¿Sí? ¿Qué acciones a tener en consideración para el control de inventarios? Recibir, almacenar y transportar el inventario, comprobar que los artículos en stock
para comprobar su fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etcétera, ¿sí? Y en la gestión o manejo de inventarios, predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, ¿sí? Reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. Bien, ¿alguna consulta de lo que acabamos de revisar? Bien, no tenemos consultas. Vamos a pasar ahora a conversar respecto a las metodologías de gestión de inventarios. ¿Sí? ¿Qué metodologías manejamos para nuestra gestión de inventarios? La metodología de gestión de inventarios comprende los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración en la cadena de suministros, ¿sí? De tal forma que se generen políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de los actores de la cadena. Análisis ABC, ¿sí? El análisis ABC en el control de inventarios clasifica las existencias en función de su importancia, precio y volumen de ventas, ¿sí? Estos criterios determinan el número de artículos que una empresa sacará al mercado. ¿Qué tipo de inventario que hemos revisado hace un momento utiliza el análisis ABC? Correcto, Betsabe. El cíclico. Entonces se divide en tres, ¿sí? Clase A, clase B y clase C. ¿Sí? Clase A usualmente son artículos costosos, artículos caros, ¿sí? De alta gama y que tienen controles estrictos e inventarios reducidos, ¿sí? Es decir, la menor cantidad de existencias que tenemos pertenecen a esta clase A, ¿sí? Luego tenemos la clase B, que son artículos de precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas y unas existencias medias, ¿sí? Y que pueden ser, pues, inventariados, sí, claramente todas las existencias en el año, pero se determinará cuál es la frecuencia, ¿sí? La A puede ser cada 2 meses, la B tendrá que ser cada 4, por ejemplo, ¿sí? Algo así es la relación que deberían tener. Luego tenemos los clases C, ¿sí? En la clase C vienen artículos de bajo valor y bajo coste, con grandes ventas y enormes inventarios, ¿sí? La aplicación del ABC de control de inventarios permite a las empresas minimizar los costes de transporte, ¿sí? Minimizar los costes de transporte de productos y maximizar el rendimiento de sus existencias. Bien, luego tenemos la metodología LIFO o FIFO, ¿sí? Con el método LIFO, por sus siglas en inglés, el almacén contribuye primero al lote más reciente de artículos a los clientes,
se evita que los productos se estropeen al llegar al mercado, ¿sí? Pero con la técnica FIFO, el almacén da prioridad a las existencias más antiguas, ¿sí? Es decir, lo primero que yo he recibido es lo primero que voy a dispensar para su procesamiento y envío. De este modo puede mantener los productos frescos cuando el cliente lo recibe. ¿Qué tipo de empresas pueden utilizar este tipo de metodología? A ver, perfecto, sí, muy buenos ejemplos. Exacto, a ver, ujú. Supermercados, alimentos, empresas industriales, podría ser, por ejemplo, empresas de alimentos. Sí, sí, si son alimentos, sí. Procesadora, ejemplo, atún enlatado. Sí, correcto. Así es, el método FIFO, ¿no es cierto? Por ejemplo, los medicamentos utilizarían FIFO. Sí, no. También, Pati, correcto. Ya. ¿Y el método LIFO? ¿Qué productos utilizarían? El LIFO. ¿Qué productos podrían ser? Ay. Lo más novedoso, de primera necesidad. A ver, un ejemplo. Tenemos que dar un artículo puntual. Por ejemplo, podría ser los tornillos, ¿no? Los temas de ferretería. No importa que se queden ahí almacenados un montón de tiempo, igual no van a afectar sus características, ¿correcto? Si no afecta sus características, es indistinto que dispensemos lo último que ingresó, ¿correcto? Los helados no, porque pueden tener fecha de vencimiento también. Entonces, ahí tendría que ser FIFO, ¿correcto? O en español, el método PEPS, también es conocido como el método PEPS. Y el otro conocido como el método WEPS, ¿sí? Sí, Pati, que no tenga caducidad, correcto. Que lo pueda dejar yo ahí almacenado un periodo largo y al final no pasa nada, ¿sí? Productos de tecnología, claro. Tuberías y accesorios de acero, correcto, sí. Productos de tecnología. Lo que pasa es que si empezamos a dispensar lo último que nos ingresa, sí sería como que lo más reciente, ¿no? Pero nos haríamos todo un stock tan largo de productos que no corresponden, pues, ¿no? Que al final ya no los vamos a utilizar. Ahí tiene como que doble, doble. Bien, excelente, se entendió entonces esta metodología de inventarios, ¿sí? Luego tenemos el seguimiento de lotes, ¿sí? La metodología de inventarios, seguimiento de lotes. El seguimiento de los lotes es también una buena manera de organizar los artículos de stock en un almacén, ¿sí? En este método se agrupan las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales. Entonces, esto ayuda a los responsables de los almacenes a controlar la siguiente información. Primero, de dónde proceden los artículos, hacia dónde se dirigen las mercancías y cuándo pueden caducar los artículos. Otra metodología de inventario es el stock de seguridad, ¿sí? Que ya lo hemos revisado ahora, pero también es considerado una metodología de inventario.
¿Sí? El stock de seguridad implica tener un conjunto adicional de bienes a mano como medida preventiva para la volatilidad del mercado. ¿Sí? El importe debe ser superior a la demanda o al uso medio del producto. ¿Sí? Actúa como una red de seguridad en caso de que la demanda de los clientes supere la cantidad prevista y también cubre cualquier incertidumbre en el rendimiento del suministro, como los retrasos en envío o los errores también. Luego tenemos el método EOQ, ¿sí? Este método de control de inventarios es bastante sencillo y eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios constante en el tiempo, ¿sí? Su principal objetivo es reducir los costos de inventario siguiendo un principio muy simple. Hallar el punto en que los costos para pedir un producto y el costo de mantenerlo en el inventario estén en equilibrio, ¿sí? A lo largo del tiempo, este modelo ha sufrido variaciones, ¿sí? El modelo EOQ con descuentos por cantidad, por ejemplo, ¿sí? Que considera la disminución del costo de compra de un artículo cuando se adquiere en cantidad. Luego, el EOQ con faltantes planeados, por otra parte, tiene en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un tiempo generando faltantes. Acá tenemos un caso práctico y lo vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Aplicando el método FIFO. Sin embargo, ya estamos claros que hemos comprendido totalmente el método FIFO, ¿sí? Nos dice el caso, hallar el valor del almacén al 17 de febrero del año 2023. Entonces, los datos nos dice, el 1 de enero inicié con 300 unidades a 20 soles. Luego compré existencias el 18 de enero por 200 unidades a 25 soles. Luego el 25 de enero realicé una venta por 350 unidades a 40 soles. Consideremos que aquel precio de venta para nosotros no es importante porque vamos a calcular el valor del almacén, ¿sí? Vamos a vamos a poder calcular el valor del almacén. Entonces las compras no son indistintas, ¿sí? Luego tenemos la venta perdón, la compra nuevamente el 5 de febrero, ¿sí? De 450 unidades a 30 soles. Luego tenemos nuevamente una venta el 17 de febrero de 100 unidades a 45 soles, ¿sí? Tenemos una plantilla que elaboramos similar a un Cardex en la que colocamos la fecha, el concepto, la de entrada, salida y cuánto tenemos el almacén. Y en cada uno de estos apartados te mostraremos cantidad, precio y valor, ¿sí? Siendo el valor la multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces, nos decía que el 1 de enero se recibió con 300 unidades a 20 soles, ¿correcto? Entonces son 6.000 soles. Luego se compran 200 unidades más. Esta compra no se suma, no son 500 y promediamos el precio, no, se registran de manera individual, ¿sí? Y cuando se realiza una venta para el método FIFO, no se toma de lo último que entró, ¿correcto? Sino de lo primero que entró. Son 350 unidades, primero retiro de los 300 con los que recibí el almacén, de lo primero que tuve en existencias, y las 50 la retiro de la compra que hice el 18 de enero, ¿sí? Luego nos dice nuevamente compramos existencias, 450 unidades, y sigo registrando en orden. Las 300 que tenía ya no existen, de las 200 vendí 50, me quedan 150. Primero registro las 150 y luego registro mi última compra de 450, ¿sí? Cuando voy a hacer mi siguiente venta el 17 de febrero, me dice que se venden 100 unidades. Entonces, tomaré de las 150 que me quedaron, que eran de la compra del 18 de enero, ¿sí? Tomaré las 100 unidades y me quedarán 50. Y las 450 que las compré, pero no he utilizado ninguna, ¿sí? Ya sabemos que es FIFO, los precios no se promedian, las cantidades no se promedian, absolutamente nada, ¿sí? Se tiene que tener todo muy diferenciado porque en esta metodología es importante saber qué ingresa primero para darle el tránsito adecuado, ¿sí? Entonces,
Multiplicamos por el precio y el valor del almacén es de 14.750. ¿Sí? Vamos pensando si tenemos alguna pregunta antes de pasar a nuestro siguiente tema de manera muy rápida. No tenemos ninguna consulta, he aprovechado en ir corriendo, traerme un poquito de agua para continuar nuestra clase. No tenemos consultas, entonces espero que todo esté yendo bien claro. Bien, señores, y vamos entonces a nuestro último tema del curso, ¿sí? ¿Recuerdan cuando conversamos de gestión de almacenes? Dijimos que teníamos algunos puntos importantes como, por ejemplo, la recepción de mercadería, el registro de mercadería, ¿sí? La dispensación de órdenes de producción, de pedidos, ¿sí? Los inventarios, ¿sí? Y teníamos la distribución, ¿recuerdan? Ahora, no podemos hablar de distribución si no hablamos también de transporte, ¿sí? Eh, igual les comento, siempre uníamos transporte con distribución para poder darles toda la información, ¿no? Pero ahora en ITEC estamos preparando todo un paquete completo de logística y ya tenemos un curso especial en transporte. Entonces, este es el último curso que viene tan completo con toda la información y los demás ya estamos trabajándolos un poco más especializados. Pero entonces ahora vamos a trabajar, nos tocaría tocar distribución, solo distribución, ¿sí? Sin embargo, vamos a tratar también transporte, ¿sí? También transporte. Vamos entonces, gestión de transporte, ¿sí? La gestión de transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de empresas y clientes implicados, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, tanto de entrada como salida, asegurando el cumplimiento de normas y documentación. Acá tenemos el esquema de un sistema logístico de transporte, ¿sí? Flujo de materiales, flujo de información, transporte está presente en distintas etapas del proveedor hacia nuestra fábrica, ¿sí? Nosotros cuando terminamos y vamos donde el cliente, si el cliente nos hace alguna devolución y regresa del cliente hacia nosotros, también hay transporte y es conocido como logística inversa, ¿sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos entonces? ¿Sí? Tenemos el transporte terrestre, que este es uno de los más importantes para el desarrollo económico y es uno de los que más suele utilizarse, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene? Este es bastante versátil, tiene documentación sencilla y dentro de las desventajas tiene que no es apto para grandes distancias, ¿sí? Lo afecta a las congestiones de tráfico. Y, por ejemplo, algunas paralizaciones también afecta a nuestro transporte terrestre. También tenemos el transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo, ¿a qué se refiere? Se refiere al traslado, ¿sí? Se refiere al traslado de la mercancía en buques de navegación, ¿sí? Entre el lugar de carga y el lugar de descarga. Este es un medio de transporte bastante antiguo y por tanto tiene usos y reglamentos diferentes. Además permite el desarrollo del comercio exterior. Sus actividades son servicio no regular y servicio regular. El servicio no regular es aquel que no tiene un itinerario fijo, todas las condiciones de salida, horas y demás, la pactan entre el cliente y el transporte, entre ambas partes, ¿sí?
Y luego se tiene el servicio regular, que el servicio regular, ¿sí? El servicio regular, los buques tienen itinerario preestablecido en una ruta determinada con punto de origen y destino. ¿Qué ventajas tiene este tipo de material? Digo, de transporte. ¿Qué ventajas tiene este tipo de transporte? ¿Sí? Tiene mayor capacidad de carga, fletes bajos, flexibilidad de carga, carga voluminosa y pesada y buenas regulaciones internacionales. ¿Sí? ¿Y, qué desventajas tiene? Accesibilidad solo a puertos, seguro más costoso, necesidad de embalaje resistente debido a que existen manipulaciones de la carga, riesgos de saqueo y deterioro. Luego tenemos el transporte aéreo, ¿sí? Perdóname. El transporte aéreo se realiza en las bodegas de los aviones o en algunos aviones de carga, ¿sí? Tiene algunas ventajas importantes, por ejemplo, la velocidad, la cobertura del mercado, la reducción de costos de embalaje, documentación y el seguro, ¿sí? Pero también tiene algunas desventajas, la capacidad, restricción para productos peligrosos, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos el transporte multimodal. ¿Sí? El transporte multimodal de mercancía por medio de dos modos distintos de transporte, ¿sí? Es decir, puedo utilizar el transporte marítimo y el transporte terrestre, ¿sí? Realizo una importación, lo traigo vía marítima y cuando llega acá al puerto del Callao, estoy trayendo mis productos hacia provincia en un transporte terrestre. Estoy usando dos medios de transporte. Y resulta que había una cantidad de entrega urgente a otra provincia. Lo envío vía aérea. Estoy utilizando tres modalidades de transporte. Decisiones básicas para el transporte, ¿sí? Tiene que existir, la elección del transporte tiene que tener rapidez, fiabilidad y seguridad. Y si nosotros tenemos un transporte propio, ¿sí? Si tenemos un transporte propio, existirá la programación y diseño de rutas, ¿sí? Elección del vehículo adecuado y la consolidación del envío. ¿Qué ventajas tiene gestionar nuestro transporte? Primero, ahorro de recursos, ¿sí? Ahorro de recursos. Nos da mayor seguridad, ¿sí? Nos da mejor calidad en el servicio prestado, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿sí? Y mayor productividad. ¿Qué es la planificación de rutas? ¿Sí? La planificación de rutas nos permite a nosotros tener la ruta óptima, la ruta adecuada, la ruta ideal, ¿sí? Rutas cortas, largas e impacta directamente en la disminución de los costos, ¿sí? Flotas propias tendremos algún margen de error debido a que no tenemos la misma cantidad de cargas si fuéramos, perdón, de la misma, ah, el mismo tipo de empaques, de medidas, de cajas y demás, como si tuviéramos, si estuviéramos en otra, si estuviéramos con distintas empresas. Luego, mantenimiento preventivo, ¿sí? Tenemos que considerar el mantenimiento preventivo para nosotros eh, poder saber, ¿sí? Para poder saber que las unidades estén disponibles al momento de ¿sí? Al momento de la operación. Tener disponibilidad de recursos internos, ¿sí?
como por ejemplo calcular la carga, trazar rutas de distribución, analizar los indicadores climáticos de tráfico. Esa diapositiva me encanta. Veámoslo un momento y veamos quién tiene el mayor costo dentro de nuestras operaciones logísticas. Bien, lograron bien ver la presentación. ¿Quién tiene el mayor costo? Transporte y distribución, correcto, Betsabe, Henry, correcto. Y estoy segura que todos pensábamos que el mayor costo lo tenía quién. Compras, ¿no? De repente no. Sí, correcto, José Antonio. Así es, mire, entonces el transporte y distribución es súper importante porque no solo impacta de manera final, sino también de manera interna en nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Ahora vamos a conversar de nuestra, de nuestra naturaleza de la carga, ¿sí? Tenemos carga perecedera. Generalmente son productos alimenticios y que tienen, que si las consideramos, las tenemos demasiado tiempo en stock, pues van a perder las características para lo que fue creado, ¿sí? Después tenemos carga frágil, que estos productos por sus características necesitan tener un empaque, un embalaje especial, ¿sí? Luego tenemos carga peligrosa, que estos productos, si no los trasladamos de una manera adecuada, ¿sí? Lo que va a suceder es que pueda causar daños al mismo transporte, a los transportes aledaños y causar también daños a quienes, a nuestras, al medio ambiente. Luego tenemos carga sobredimensionada y de pesos especiales, ¿sí? Esta clase de carga es bastante voluminosa y es em, la que usualmente vemos como con una camioneta adelante que dice carga ancha, ¿no? Y atrás viene algún equipo de línea amarilla, ¿no? Alguna unidad. Muchas veces se piensa que si no se aplica el outsourcing, ¿sí? Si yo no tercerizo, si yo tercerizo, no voy a aplicar una buena gestión de transporte, ¿sí? Para tener una buena gestión de transporte, entonces yo tengo que tercerizar. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo tercerizo también tengo algunas ventajas. Por ejemplo, trabajo con personas que son especialistas en el negocio, ¿sí? Especialistas en el negocio. Trabajamos, podemos ahorrar en la disminución de costos de reclutamiento, ¿sí? Y selección, ¿sí? Se tiene un uso eficiente del espacio, se tiene procesos más eficientes, ¿sí?
Y también tenemos algunas desventajas. Esa alta rotación de personal puede traer consigo que yo trabaje con personal que ya sabía cómo manejar mis productos y al final luego ya no lo sabe, ya no los conocen y le puedan dar un trato inadecuado. Puede verse de alguna manera em, aminorado, ofreciendo cierta capacitación. Sí, por supuesto, ¿no? Luego, otra desventaja es que se comparte información confidencial como clientes, rutas, precios, todo ello. Pero con un contrato de confidencialidad también podría verse aminorado. Pasamos ahora a distribución, ¿sí? La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados, desde el lugar de origen hacia los sitios de uso, ¿sí? Con la satisfacción de las necesidades del consumidor, llamemos consumidor tanto interno como externo, ¿sí? ¿Qué funciones tenemos? Transportar, ¿sí? Actividad necesaria para movilizar los productos. Este es el actor principal en la distribución física del lugar de fabricación al lugar de consumo. Por lo tanto, requiere de un manejo profesional. Fraccionar es la actividad de dirigir y ubicar cuáles son las cantidades necesarias para poder distribuir, porque no necesariamente el cliente quiere el 100%, probablemente necesita un 20% y nosotros también necesitamos hacerlo de manera fraccionada. Almacenar, ¿sí? Que es la acción de asegurar productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o uso final. Informar, ¿sí? Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para poder actualizar, mejorar las estrategias de mercado y la logística interna, ¿sí? La distribución tiene algunos factores, como por ejemplo, la disponibilidad y variedad de los productos, y forma de entrega, costos de envío, pruebas de productos, seguimiento del pedido, experiencia de compra. Tengo que conectar mi computadora. Un momento, por favor. Experiencia de compra, ¿sí? Políticas de devoluciones y considerar tipos de productos especiales, ¿sí? Y luego tipos de productos especiales al momento de la distribución para poder ofrecerle las características que puedan necesitar. ¿Estamos? ¿Sí? Existen canales de distribución importantes también, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? Nuestros mayoristas y nuestros detallistas. Y dentro de los mayoristas tenemos, uno, propiedad del fabricante, ¿sí? Que soy el fabricante, pero he creado mi mayorista para poder entregar mi producto y llegar hacia el minorista, ¿sí? Luego, mayoristas independientes, ¿sí? Mayoristas independientes. Estos son mayoristas que no tienen nada que ver con el fabricante, ¿sí? Y que no sé, él tiene que asumir toda la responsabilidad de cualquier operación realizada, ¿sí? Siguiente, mayoristas, propiedad de los detallistas. Los detallistas son pequeños, se unen, ¿sí? Con los, se unen con los, no, coordinan con un mayorista y al final ese mayorista se vuelve propiedad de, de el detallista. Y luego tenemos, y luego tenemos los detallistas, ¿sí? Luego tenemos los detallistas. El comerciante detallista compra productos a la mayoría para venderlos al consumidor final, produciendo la satisfacción de la demanda allí donde se genera, ¿sí?
Los principales objetivos de los detallistas son ahorrar tiempo al consumidor, permitir una gran cobertura de mercado al productor y normalmente ofrecen garantía de los productos. Luego se tienen modelos de distribución, ¿sí? Para poder definir cuál es el modelo de distribución que vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, la ubicación geográfica, tamaño de mercado, ¿sí? Al que queremos llegar, requerimientos técnicos de los productos, niveles de servicio, medios de transporte requeridos, ¿sí? Medios de transporte requeridos. Esas son las necesidades para poder definir el modelo de distribución que voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué modelos de distribución tenemos entonces? Tenemos el modelo descentralizado, ¿sí? Y lo vamos a explicar mejor en nuestras gráficas. Cuando tenemos el modelo de distribución descentralizado, tenemos nuestra fábrica, construimos almacenes, construimos delegaciones y recién llega a los clientes, ¿sí? A diferencia del modelo de distribución centralizado. El centralizado tengo mi fábrica, planifico las rutas y en cada camión se va a los distintos clientes, es decir, elimino tanta infraestructura. ¿Se dan cuenta? Elimino esa infraestructura. Siguiente, tenemos el modelo de distribución cross-docking, ¿sí? El cross-docking es cuando reemplazamos todo, ¿sí? Llega de mi fábrica y en un solo camión, acá debe haber un solo camión, se va a todos los clientes. En un solo camión se va a todos los clientes. No es que pase a ser, no es que pase a ser mi almacén, el camión. El camión no pasa a ser el almacén. Sin embargo, el camión viene a ser el que me ayude a hacer la planificación de rutas de una manera muchísimo más óptima. ¿Sí? Luego tenemos el plataforma de consolidación. ¿Sí? Para la consolidación, cuando aplicamos ello, cuando nosotros somos pequeños todavía, ¿sí? Somos pequeños todavía y necesitamos unirnos con otras fábricas, con otros almacenes para llegar a un centro de consolidación que de ahí llegará a cada uno de los clientes, ¿sí? Distintas empresas se unen en un solo punto para llegar a distintos clientes, ¿sí? Ese viene a ser la plataforma de consolidación. Ahora, ¿cuál es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente o para poder movernos para poder movernos en la entrega hacia los clientes, ¿sí? Es la vía más directa al cliente de manera eficiente para ambas partes. ¿Correcto? Bien, señores, vamos a a nuestra última ronda de preguntas.
Bien, ¿tenemos alguna consulta? Nos pone José Antonio, los DGR. Los DGR es una especie de documentación, de requisitos, de declaraciones, sí, es un formulario de declaración para poder llenar todo aquello peligroso que nosotros estamos transportando. ¿Sí? Adolfo, te escuchamos. Buenas noches. Sofía, una consulta. Cuando hablamos de transportes terrestres, ¿existe alguna tarifa ya fijada que se tiene que aplicar? ¿O eso va a depender netamente del transportista que coloque o ponga su precio, su tarifa? Sí, depende del transportista. Depende de la empresa, en verdad. Ya, entonces no es que haya una tarifa fija, ¿correcto? No, no, depende de la distancia, depende de la cantidad. Mientras más cantidad sea, el precio será menor. Sí, Ok, muy amable, gracias. gracias a ti. Para carga peligrosa era, me pone José. Sí, correcto. ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? Controlada, creo que dije. No, perdón, sí dije otra cosa. Es para carga peligrosa, es correcto. Es correcto, así es. Ya estamos un poco cansados, creo. Bien, señores, ha sido un gusto poder estar con ustedes esta clase, esta quinta sesión.